¿Cómo están, amigos? Hoy andamos con la sudadera de Forever Sharp. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la instalación de este bonito volante de 14 pulgadas. Así que si te interesa ver este video, quédate porque también les tengo una oferta para todos mis seguidores. Entonces, amigos, pues lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente quitar la tapa que quitamos anteriormente y remover ese tornillo que está ahí. Después de eso hay que sacar el volante con un extractor. Yo tengo este que lo compré para hacer esta función de 8 pulgadas de 3 uñas. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a comenzar, vamos a buscar el dado. No sé qué medida es, ahorita voy a investigar. Parece como de 1 pulgada, 1/8. Pero bueno, ahorita les digo. Dejen busco el dado y aquí los tengo al pendiente. Está un poquito duro, pero ya lo logramos. Ya está. El siguiente paso, extraer el volante. Pues ya más o menos pusimos el extractor, como pueden ver ahí. Y pues nada, vamos a remover el volante. Está más duro de lo que pensé. Coño, está duro. Ahí está. Ya salió, amigos. Tuve que desconectar el claxon, el horn allá afuera, porque como metí el cable ahí, ahorita les voy a enseñar, allá adentro está haciendo, en algún punto está haciendo contacto, pues por lo cual lo desconecté mientras conectamos el volante. Ya lo tenemos afuera, amigos. Miren, no es tan difícil cuando tienes las herramientas correctas. Pues ahora vamos a sacar el de Forever Sharp y lo vamos a instalar. Déjenme aseguro que esto no se jodió la rosca, todo está bien. Y pues nada, vamos a proceder. Amigos, pues aquí tenemos el volante de Forever Sharp. Aquí me mandaron todos los accesorios. Aquí se los voy a mostrar. Supuestamente me mandaron todo para un Freightliner clásico y FLD 120. Esto viene siendo el horn, el claxon con el logotipo de Forever Sharp. Puedes pedir diferentes, uno que no tenga logotipo, si es Chevrolet que tenga Chevrolet. Y pues bueno, muchas opciones. Vamos a ver qué viene aquí. A ver, aquí viene otra pieza que trae el cable del claxon, los tornillos del volante. Viene un adaptador. Vamos a ver cómo es esto. Viene un pequeño adaptador. Esta parte viene siendo el T5-56. Ok, amigos, esta pieza T5-56 es un adaptador para poner volantes de 14 y 15 pulgadas a los semi trucks, a los camiones. En este caso el adaptador que se va a usar es el T01 conjunto de el T556
pero también si usas otro volante más grande, pues no necesitas el T556. Aquí les voy a dejar también una lista de todos los modelos que tiene Forever Sharp de adaptadores. Si no ves el tuyo aquí, llámalos, ellos cordialmente te pueden ayudar a conseguir el que tú necesitas. Con su cover. Y vamos a ver cómo va. Después tenemos otro cover de plástico. Aquí lo están viendo, este no trae número de parte. Pero pues nada, vamos a seguir viendo todo lo que trae. Porque pues en realidad yo nunca lo he instalado. No tengo idea. A lo mejor me voy a tener que meter a internet a ver cómo va. Porque no me creo experto, amigos, tampoco. Ok. Este viene siendo el adaptador. Creo yo que va aquí. Correcto. Es el adaptador que va allí. Ok, amigos, estuve analizando esto y pues me costó un poquito de trabajo dar pie con bola cómo se instala. Pues bueno, inclusive removí el cover de aquí abajo. Pues bueno, miren, para poner esas dos piezas juntas, esta pieza te la mandan atornillada aquí, en esos huecos. Hay que soltarle los 5 tornillos, sacarla, después poner los tornillos negros que ellos te proveen, ponerlos aquí y volver a poner esta pieza arriba. Si ustedes se fijan, dice top, allí dice top. Hay que alinear los dos top con top, y después se ponen los otros tornillos negros, los que estaban ahí, aquí mismo, miren, así. Así se ponen todos los tornillos negros. Entonces esa es la manera de ensamblar la pieza de abajo, que es esta, con la pieza de arriba. Hay que desarmarlo, poner esos tornillos negros y luego volver a poner esta donde estaba. Acuérdense de alinear top con top. Me costó un poquito de trabajo saber cómo se hace. Ya estaba a punto de consultar al YouTube. Pero bueno, dije, no, yo lo puedo hacer, me tengo fe. Y pues nada, amigos, voy a armar esto, voy a poner la pieza allí en la columna y pues ya le seguimos. Simplemente quería comentarles porque pues se me hizo un poquito difícil, ya que eso venía pegado. Pero nada, va a quedar muy bonito, va a valer la pena. Saludos. Ok, amigos, pues ya quedó. Ahora sigue igual, alinear donde dice top, así. Y ahí mismo vamos a poner el volante y el claxon al mismo tiempo. Ahorita les muestro. En esos mismos tornillos vamos a alinear el volante así. Pero antes de ponerlo también tenemos que poner el claxon. Este que va aquí. Así. Esto sería lo más difícil. Pero acuérdense antes de apretar bien el tornillo que va aquí, el que agarra todo el show. Hago todo eso, solo les quiero explicar para que sepan cómo va. Y pues bueno, continuamos. Bueno, amigos, ya finalmente casi terminamos. Está un poco sucio, lo voy a limpiar antes de terminar, porque está así, bueno, porque estaba usando un poquito de silicón en las puntas, porque no tengo de ese para el thread lock, pero silicón puede funcionar bien. Como vieron en el clip, y ya se los mencioné y se los puedo mencionar, este claxon ocupa tierra. Pues, no sé si ustedes pueden escuchar el clic. Vamos a ver si lo pueden escuchar para que vean que se oye cuando le aprieto.
La mejor manera o la manera más fácil, como vieron, pues es nomás agarrarlo entre los dos mecanismos, entre el volante en sí y el propio, ¿cómo se puede decir? El adaptador para agarrar la tierra. Es lo más sencillo del mundo. Entonces este claxon ocupa tierra, amigos, y esa es la manera fácil de hacerla. Y pues nada, ya casi terminamos. Déjenlo limpio. Le voy a poner el cover, que el cover pues es lo más fácil del mundo. Simplemente se pone por aquí así, miren nomás qué chulada, y se agarra con 5 tornillos por debajo. Entonces pues nada, vamos a continuar, amigos. Bueno, amigos, pues ahí quedó. Miren nomás qué belleza. Me falta limpiar un poquito más. La ventaja de este volante es que es de aluminio. Si después se pone un poquito opaco, lo puedes pulir y queda como nuevo. Y pues bueno, ahí está el original. Bueno, no el original, el que ya traía, no sé si lo pueden ver. Un poquito más grande, pero pues lo cambié por esa razón, que se empezó a hacer amarillo. Y pues en realidad yo ya quería probar, quería ver estos, que he visto que mucha gente los trae y se me hicieron bastante bonitos. Súper contento con este wrap, que es como de vinil, de piel. Se ve súper. ¿Ustedes qué opinan? Yo lo veo y pues estoy súper contento. Y pues nada, solo le quería decir muchas gracias a Forever Sharp por haber confiado en este humilde canal. Muchas gracias a Forever Sharp. Aquí abajo les voy a poner todas las sus páginas de internet y sus redes sociales para que vayan y lo sigan a Forever Sharp. Acuérdense también, este es de 14, pero no solo tienen de 14, tienen de 16 y 18 pulgadas para camiones también. Y pues no solamente son para camiones. Si tú tienes una camioneta, un carro custom, un carro clásico, lo que sea, le puedes comprar un volante de estos y se va a ver de maravilla. Así que pues nada, amigos, como les dije. Y lo más importante de todo, Forever Sharp tiene un 10% de descuento a todos mis seguidores. Solo vayan a su página, pongan el volante que quieren en el carrito y al final, al checkout, simplemente ponen el código FLD Live. Todo junto. Igual aquí les voy a poner sus redes sociales, todo en la descripción, y también el código de descuento. Y pues nada, amigos, ¿qué opinan? Yo súper contento. Muchas gracias a Forever Sharp. Muchas gracias a todos ustedes. Espero les sirva este video de cómo instalarlo. Y pues igual aquí abajo les voy a poner la descripción de todas las piezas que se necesitan para hacer esta instalación. Hablo mucho. Muchas gracias, bendiciones, y los veo en otro video más pronto, más después, quién sabe cuándo. Bendiciones.